Capítulo 15. Sentado frente a la mujer que había decidido que fuera su esposa, comenzó a hablar, temeroso de que cada palabra que mencionara la alejara de su lado. Bethany. Su nombre aún le dañaba. No porque la siguiera amando, sino porque le recordaba el engaño. Íbamos a casarnos cuando todo esto pasó. Hizo una pausa por un momento, luchando por relatar el evento. La adoraba, y creía que ella también lo hacía, pero me demostró que no era así. O por lo menos, me dejó claro que no me amaba tanto como yo a ella. A Hope no le gustó escuchar esto. No era agradable saber que el hombre que la pretendía como esposa hubiera querido tanto a otra mujer. O incluso siguiera queriéndola. Por suerte, Mark dejó de hablar sobre sus sentimientos y se centró en la historia. Durante mi convalecencia, permaneció a mi lado. Ella soportó mi mal humor y curó mis heridas. Reconozco que en más de una ocasión fui injusto con ella, pero en aquel entonces mis dolores de cabeza eran tan insoportables que no me daba cuenta de eso. Lo que sí recuerdo era cómo me reprendía cada vez que le pedía a mi hermano que buscara a los culpables y los matara. Le insistí tanto que Owen dejó de venir a mi habitación y solo lo escuchaba hablando con Bethany tras la puerta. Mark se detuvo una vez más, tragó saliva y luego reanudó la dolorosa historia. Tras el fallido linchamiento, llegué a casa solo y destrozado por la culpa. Creía que una vez en la granja, junto a las personas que quería, me consolarían y me darían su apoyo. ¿No estaban a tu lado en el linchamiento? Recuerdo que dijiste que tu hermano te miró con lástima. Cuando la gente comenzó a irse y no los vi, me imaginé que Owen se había marchado junto con Bethany. La verdad es que se lo agradecí, al no sentirme preparado para hablar con ellos. Pero nunca imaginé. La expresión de dolor en el rostro de Mark hizo que el corazón de Hope se derritiera de simpatía. No sabía que pudo encontrar Mark en la granja cuando regresó, pero fuera lo que fuese, le había marcado desde entonces, y ella debía estar preparada para demostrarle que estaba a su lado. Pero no se esperó lo que siguió. Nada más entrar en la casa, me encontré a Bethany en los brazos de mi hermano. No, soltó Hope impresionada por la falta de moralidad de las dos personas que más amaba Mark. Al parecer, los afectos de Bethany habían cambiado durante mi convalecencia. Pero eso no fue lo peor. Cuando les pedí una explicación, ellos me acusaron de ser un hombre sin corazón. Un hombre que no se merecía el amor de una mujer como Bethany. No cuando me pasaba el tiempo pensando más en mí mismo, sin importar nada más que mi venganza. Y tenían razón. ¿Cómo puedes decir algo así?, le cuestionó Hope. Porque es cierto. No tuve en cuenta el dolor de Owen al haber perdido a nuestros padres, o la culpa que sintió por no haber estado en la granja cuando todo ocurrió, por no decir el miedo que sintió al creer que yo moriría. En su lugar, solo tuvo un estúpido muchacho que le pedía que matara en su nombre. Pero eso no es excusa para obrar a tus espaldas. ¿Y cómo puedo reprochárselo? ¿Acaso mi comportamiento fue intachable? No, pero tú tenías la excusa del golpe en la cabeza y tu estado de ansiedad y debilidad. Pero tenían razón, Hope, le aseguró mirándola a los ojos con una pena tan grande que la estremeció. En ningún momento agradecí a Bethany sus cuidados, o pensé lo que ella debió sufrir al creer que moriría. Me comporté con ellos como un hombre que se merece estar solo. ¿Ellos te dijeron eso? ¿Que merecías estar solo? Mark asintió y agachó la cabeza. De pronto, Hope lo comprendió todo. La culpa por la muerte de sus padres, por el linchamiento y por dar la espalda a su hermano y a su prometida, había condicionado la vida de Mark desde aquel entonces. De ahí su aislamiento, su desidia y sus miedos. Y sintió ganas de decirles 4 cosas a esas personas que supuestamente le querían, y sin embargo, le destrozaron más de lo que ya lo estaba. Ni tu hermano ni tu prometida tenían el derecho de decirte algo así. Es más, no conozco ninguno de ellos, pero puedo asegurarte que se aprovecharon de tu vulnerabilidad para quitarse la culpa de encima. Mark alzó la cabeza para mirarla con el ceño fruncido, indicando que no la entendía. Ellos se burlaron de ti, explicó Hope. Mantuvieron su romance a escondidas, y cuando los descubriste, se defendieron atacándote. No lo comprendes, ellos... Te engañaron, insistió. Si Bethany estaba enamorada de ti, no se habría acercado a tu hermano, y si éste también te quisiera, no le habría dado pie a tu prometida. Ellos eran las personas que te amaban, y sin embargo, no solo no estuvieron a tu lado aconsejándote y calmándote, sino que fueron los primeros en juzgarte y hacer que te sintieras culpable por lo sucedido.
Ellos me cuidaron. Solo cuidaron tu cuerpo, pero no tu mente. Hope se acercó y le cogió de la mano. Sé lo que es que la gente te humille, te aparte y te castigue. Pero jamás se me ocurriría no aconsejar a mi hermano cuando sé que va por mal camino, o no protegerlo cuando es evidente que se pone en peligro. Esos días tú estabas perdido, confundido por todo lo que te había pasado, y ninguno de los dos estuvo a tu lado para guiarte. Cuando Hope vio las lágrimas formándose en los ojos de Mark, supo que sus palabras le estaban dañando, pero no podía callarse. No podía dejarle creer que la traición de Owen y Bethany era culpa suya. Cuando se ama es para lo bueno y para lo malo, continuó Hope. ¿Cómo tú amas a tu hermano?, le preguntó Mark. Hope asintió. Has estado solo todo este tiempo, porque ellos te dijeron que te lo merecías. Pero nadie se merece estar solo. Y menos una persona que ha pasado por mucho, y que necesitaba tanto a alguien que lo consolara. Hope se le acercó un poco más, y puso una mano sobre el brazo de Mark. Después lo miró, y dijo en voz baja. Eres una buena persona, Mark. Y me alegro de que pusieras el anuncio. Hope comenzó a retirar lentamente la mano del brazo de Mark, al sentir de pronto cómo su tacto le quemaba. Al alzar la vista, curiosa por saber si él lo había notado, se dio cuenta de que los ojos de Mark seguían su mano mientras ella la apartaba, casi como si no quisiera que dejara de tocarlo. También me alegro de haber puesto ese anuncio. Pero más me alegra que tú lo contestaras. Hope sintió un enorme nudo en la garganta y no supo qué responder. Le alegraba saber que él estaba feliz de tenerla a su lado, y que, a pesar de haber llegado con una boca de más, la había aceptado, no solo en su vida, sino que parecía que también en su corazón. ¿Aunque te engañara?, preguntó ella. Mark frunció el ceño al escucharla, hasta que lo entendió. Si te refieres a que apareciste con tu hermano, lo entiendo. Me costó al principio al saber que me habías engañado cuando te había pedido ser honesta, pero ahora sé que no tuviste opción. Él es la única familia que me queda, no podía dejarlo atrás. No obstante, debo admitir que pasé mucho miedo por si me rechazabas. ¿Rechazar a una preciosa pelirroja pecosa? Jamás. La sonrisa que se formó en sus labios consiguió que el corazón de Hope saltara de júbilo. Más aún, cuando comprendió lo que sus palabras pretendían decirle. Nunca un hombre le había dicho un cumplido a Hope, por lo que en el acto sus mejillas se sonrojaron. Ante el apuro de ella, Mark cambió de tema al no querer que se sintiera incómoda. En serio, Hope, eres una mujer increíble. Estoy seguro de que hay personas que habrían dejado atrás a su hermano para tener la oportunidad de comenzar una nueva vida. ¿Dices eso porque tu hermano te dejó?, inquirió la muchacha. Mark se quedó pensando por un momento y se dio cuenta de que era así. El abandono de Owen y de Bethany le habían hecho desconfiar aún más de la gente, como si todas las personas estuvieran cortadas por el mismo patrón. Posiblemente, pero también sé que es difícil encontrar buena gente, y cuando lo haces, debes mantenerla a tu lado. Hope sintió el deseo de acercarse a él y volver a tocarlo, pero se contuvo y permaneció en su sitio. Lo que tenía que expresarle era importante, y prefería mantener la cabeza serena. Yo no voy a ir a ninguna parte. Tras mencionarlo, miró a Mark directamente a los ojos para asegurarle que le decía la verdad. Mi hermano y yo estamos aquí para quedarnos. Me alegro de oírlo, porque me he acostumbrado a tenerte en la granja y no permitiría que te fueras. Le hubiera gustado admitir que se sentiría vacío si ella se marchaba, pero prefirió no profundizar en sus sentimientos. No cuando estos se habían comenzado a formar y a revelarle que la soledad ya no sería una posibilidad en su vida. No cuando había encontrado a una mujer con un corazón tan grande y una sonrisa que le estremecía el alma. De pronto, se le ocurrió una idea, algo que le hizo sonreír, y que sabía que a Hope le encantaría, o por lo menos eso esperaba. Iba a proponerle que cuando llegara la Navidad, si todo seguía tan bien entre ellos, se casaran para esas fechas. Hope, ¿vas a venir a darme las buenas noches? La voz, o más el grito de Harry desde su habitación, impidió que Mark hablase. Voy enseguida, contestó Hope, y Mark supo que se le agotaba el tiempo. O se lo decía ahora, o no volvería a tener el valor para proponérselo. Hope, me gustaría decirte algo. ¡Hope!, volvió a gritar Harry. Lo siento, Mark, pero si no voy pronto, Harry es capaz de armar un escándalo. Hope comenzó a caminar, y cuando pasó al lado de Mark, éste sintió el deseo de sujetarla del brazo y detenerla. Sabía que se le estaba escapando esta oportunidad única, pero cuando ella le sonrió y siguió caminando,
él solo pudo devolverle la sonrisa. «Maldito estúpido», se dijo una vez solo en la cocina. «¿Cómo puedes ser tan cobarde?». Se pasó una mano por el pelo y escuchó a los hermanos hablando y riendo en la habitación de Harry. En el último instante se había acobardado al pensar que ella se negaría. Se sentía nervioso y notaba cómo le sudaban las manos. No sabía si decírselo cuando Hope saliera de la habitación de Harry o dejarlo para otro día. Comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, pensando. Hope le había confesado que no se marcharía de la granja y de que era feliz allí. Sabía por su toque, su mirada y su sonrisa, que comenzaba a sentir algo por él, y que estos sentimientos podrían ser más profundos con el tiempo. También, Harry ya estaba más a gusto en la granja y encajaba más. Cada vez se llevaban mejor, aunque sabía que quedaba algo de recelo en el interior del chico, como si temiera que algún día se cansaría de él y lo echara. Comprendía que solo el tiempo le demostraría que estaba equivocado, y por eso había pensado en darle esos meses para que todos estuvieran convencidos de que juntos podrían formar una familia. Mark percibía que la opinión de Harry era muy importante para Hope, y por eso mismo se propuso que, poco a poco, no solo conquistaría el corazón de ella, sino también la confianza de Harry. Sumido en esos pensamientos, escuchó la puerta del cuarto de Harry cerrarse, y se secó el sudor de las manos. ¿Se lo diría de una vez? ¿Sería mejor esperar? Mark comenzó a notar que el valor le iba abandonando. Voy a acostarme, Mark. Estoy algo cansada. Claro, dudó. Yo también estoy cansado. Y así perdió su oportunidad. Buenas noches, se despidió Hope. Buenas noches, le contestó, reconociendo en silencio que le había faltado el valor. ¿Por qué es tan difícil abrirse a una mujer?, pensó mientras apagaba la luz de la cocina y se dirigía a su habitación. En silencio subió las escaleras y se prometió, aunque no le había dicho nada de su idea, que para Navidad le pediría que se casara con él. Más tranquilo siguió su camino, deseoso de que los meses pasaran volando.